Buenas tardes, doctora Mercedes del Pilar. Mi nombre es Melanio Lenca Ñacri Rojas y el día de hoy, junto a mi grupo, nos ha tocado realizar el seminario de la semana 10, el cual se va a encargar de explicar acerca de las omegas y cerámidas y sus funciones y relación con la inflamación. En este caso, nos hemos planteado dos objetivos para poder realizar la sesión de manera eficiente, que es conocer el metabolismo de los ácidos grasos y sus derivados y su regulación, y también conocer las acciones biológicas de los derivados originados del metabolismo y de los ácidos grasos. A mí, en especial, me va a tocar hablar sobre el primer tema, que es la definición y estructura de los ácidos grasos de omegas y cerámidas. En este caso, vamos a empezar definiendo más que todo qué son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas orgánicas que van a estar formadas por una larga cadena hidrocarbonada, es decir, de carbonos y hidrógenos, con un grupo carboxilo en un extremo. Este grupo carboxilo le va a dar un carácter ácido y le permite unirse a otros compuestos como el glicerol para formar lípidos complejos, como vendrían a ser el triglicérido, los fosfolípidos, entre otros. Y bueno, como estructura general, acá podemos ver que nuestro ácido graso se va a estar conformando por un extremo carboxilo, este de acá, que es la parte polar e hidrofílica, o sea, de que va a atraer al agua, y una cadena hidrocarbonada, que puede ser una cadena alifática, que es la cadena que va a ser apolar e hidrofóbica, o sea, de que va a rechazar el agua. ¿Cuáles son los tipos principales de ácidos grasos? Tenemos primero a los saturados. Los saturados se van a caracterizar porque no tienen dobles enlaces entre carbonos. Luego también, gracias a esto, sus cadenas van a ser rectas y se empaquetan con facilidad. Son sólidos a temperaturas ambiente, por ejemplo, el ácido palmítico o estereácido. Y más que todo, su función principal va a ser el proporcionar energía de reserva y rigidez a las membranas celulares. Y estas más que todo se van a encontrar en las grasas animales. Y luego tenemos los insaturados. Los insaturados se van a caracterizar más que todo porque tienen uno o más dobles enlaces en su cadena, así como podemos ver acá. Esos enlaces van a generar curvaturas, así como podemos ver acá, está como que curviado, que van a impedir su empaquetamiento, haciendo que sean líquidos a temperatura ambiente, como el aceite de oliva. Pueden ser monoinsaturados, o sea, la que solo tienen un doble enlace, que así como podemos ver este, solo tiene un doble enlace, o poliinsaturados, que tiene dos o más dobles enlaces. Vamos a hablar acerca de los omegas. Entonces, los omegas se van a referir a un tipo de ácido graso insaturado en los cuales la posición del primer doble enlace se encuentra desde el extremo metilo, o sea, el último carbono de la cadena, también llamado extremo omega. Entonces, ¿cuál es la estructura básica de este omega? Este va a tener un componente básico, o sea, una cadena de carbono e hidrógeno con un grupo carboxilo en un extremo y un metilo en el otro. Luego vamos a tener un extremo carboxilo. Este extremo carboxilo va a ser hidrofílico, que se une a otras moléculas. Luego también tenemos el extremo metilo, que es hidrofóbico, no es polar y se ubica hacia el interior de las membranas. Luego tenemos, por ejemplo, la posición del enlace doble. Este más que todo lo que va a hacer es determinar el tipo de omega. Vamos a hablar acerca de las cerámidas. Las cerámidas son lípidos complejos que van a estar formados por la unión de base de esfingonoide, como podría ser la esfingosina, o con un ácido graso mediante un enlace amida. Esto constituye más que todo el núcleo estructural de los esfingolípidos, que son moléculas fundamentales en las membranas celulares. Entonces, ¿cuál va a ser su estructura? Tenemos a la base esfingoide, que más que todo es una molécula de 18 carbonos con un doble enlace y dos grupos hidroxilos. Luego vamos a tener al ácido graso de cadena larga que se va a unir al grupo amino de la esfingosina. Y bueno, como resultado es una cerámida con dos colas hidrofóbicas, la del ácido graso y la de la esfingosina, y un grupo polar en la cabeza. Ok, siguiendo con la presentación tenemos lo que son las fuentes nutritivas de ácidos grasos como el omega 3 y el omega 6. Como se sabe, tanto el omega 6 como el omega 3 son grasas poliinsaturadas esenciales, lo que significa que nuestro cuerpo no puede producirlas y estas deben ser consumidas mediante la dieta y alimentación. En el caso de lo que es el omega 3, el primer doble enlace se encuentra en el tercer carbono desde su extremo metilo. Su principal precursor es el ácido alfa-linolénico que está presente en las semillas de linaza, chía, nueces y en algunos aceites vegetales como es el aceite de soya. Este ácido puede transformarse en pequeñas cantidades en lo que es el EPA y el DHA. Estas son unas formas más activas del mismo. El EPA sirve para la síntesis de moléculas antiinflamatorias, que se llamadas resolvinas, mientras que el DHA es fundamental para el desarrollo de cerebro, retina y algunas funciones cognitivas también. En conjunto, el omega 3 reduce la inflamación, protege el sistema cardiovascular y mejora lo que es la salud cerebral. En cuanto a lo que es la omega 6, su enlace doble se encuentra en el sexto carbono y estos ácidos también son sumamente necesarios ya que participan en el crecimiento, en la función inmune y la coagulación. El principal es el ácido linoleico, ya que se encuentra en aceites de girasol, maíz, soya y sésamo. Este tiene derivados como es el aceite araquidónico que se obtiene a través de las carnes rojas, el huevo y lácteos enteros. Este último interviene en lo que es la producción de prostaglandinas y leucotrienos, que son mediadores de la inflamación y la fiebre. Sin embargo, un punto muy importante a resaltar que no es tan importante solamente su consumo, sino es importante también mantener un equilibrio del mismo. La relación entre omega 6 y omega 3 debería ser de un 4:1 o en mejores casos incluso de un 1:1. Sin embargo, por la dieta moderna suele llegar de 20:1, lo que aumenta el riesgo en inflamaciones crónicas, enfermedades cardiovasculares, entre otros. Por eso es recomendable reducir el consumo de aceites vegetales refinados y las carnes rojas, incrementar lo que es el consumo de pescado, linaza, chía para mantener una proporción saludable, lo que favorezca la prevención y el bienestar general. Vamos con el metabolismo del omega 6. Este comienza con el ácido linoleico.
que va a pasar por un proceso de desaturación, es decir, se va a agregar sus enlaces dobles. Específicamente actúa la delta 6 desaturasa, que en el carbono 6 del ácido graso se va a agregar sus enlaces dobles, pero esta no actúa sola, necesita del NADH y de oxígeno, que gracias a esta enzima el NADH va a estar oxidado, obteniendo NAD, y obtenemos molécula de agua. Durante este proceso de desaturación obtenemos al ácido graso gamma-linolénico, que posteriormente va a pasar por un proceso de elongación en el retículo endoplásmico. Elongación, que quiere decir que se le va a agregar dos carbonos a este ácido graso. Gracias a quién obtenemos esos carbonos, gracias a la malonil-CoA. Pero ¿quién te da la malonil-CoA? El acetilcoenzima A. Específicamente va a actuar por un proceso de elongación gracias a la enzima elongasa, obteniendo como ácido graso al diomo gamma-linolénico. Este va a pasar por un proceso de desaturación por la enzima delta 5 desaturasa, que quiere decir que en el carbono 5 del ácido graso vamos a agregar sus enlaces dobles. Y ya como lo he mencionado, se oxida el NAD y vamos a obtener moléculas de agua, obteniendo lo que es el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico posteriormente va a pasar por un proceso de elongación gracias a la elongasa, obteniendo lo que es el ácido docoxatetraenoico, que tiene 22 carbonos y sus 4 enlaces dobles. Pasa por otra elongación gracias a la elongasa, obteniendo un ácido graso de 24 carbonos, pero con sus 4 enlaces dobles. Y también posteriormente va a pasar por una desaturación gracias a la enzima delta 6 desaturasa, que se va a agregar sus enlaces dobles, obteniendo ahora sí 24 carbonos del ácido graso y 5 enlaces dobles. Estos ácidos grasos no tienen un nombre en específico. Posteriormente va a pasar por un proceso de retroconversión peroxisomal, es decir, su mismo nombre lo menciona, va a actuar en el peroxisoma, gracias a una ruta de beta-oxidación que se va a cortar dos carbonos del ácido graso, obteniendo lo que es el ácido docoxapentaenoico. A continuación, el metabolismo del omega 3 comienza con el ácido graso, el ácido alfa-linolénico. Pasa por un proceso de saturación, se va a agregar sus enlaces dobles, específicamente gracias a la delta 6 de saturación. En el carbono 6 del ácido graso se le va a agregar sus enlaces dobles, obteniendo lo que es el ácido estearidónico. Este ácido estearidónico va a pasar por una elongación gracias a la elongasa, es decir, vamos a agregar dos carbonos, dos carbonos de este ácido graso. ¿Gracias a quién? A malonil-CoA y también a la enzima elongasa, obteniendo al ácido eicosa tetraenoico. Posteriormente va a pasar por un proceso de desaturación, específicamente la delta 5 desaturasa, es decir, que en el carbono 5 se va a agregar sus enlaces dobles, obteniendo al ácido graso eicosa pentaenoico. Luego pasa por otra elongación, gracias a la elongasa, obteniendo ácido docoxapentaenoico. Otra vez va a pasar por otra elongación, gracias a la enzima elongasa, obteniendo el ácido graso tetracosapentaenoico. Posteriormente va a pasar por una desaturación, específicamente por la enzima delta 6 desaturasa, que esta no va a actuar sola, necesita del NAD y de oxígeno, que posteriormente el NAD se va a oxidar y obtenemos moléculas de agua, como ya lo hemos mencionado, obteniendo el ácido tetracosahexaenoico. Posteriormente va a pasar por una retroconversión peroxisomal, que quiere decir que también este proceso va a actuar en el peroxisoma, gracias a una ruta de beta-oxidación. En pocas palabras, se le va a cortar al ácido graso, se le va a cortar dos carbonos, obteniendo lo que es el ácido docoxahexaenoico. Un dato adicional es que el ácido docoxapentaenoico se va a la vía de las ciclooxigenasas, obteniendo lo que es la prostaglandina de tipo E3. Y también el ácido docoxahexaenoico se va a la vía de las lipoxigenasas, obteniendo leucotrienos de tipo 5. Estos mencionados últimamente son antiinflamatorios, es decir, estos van en contra de la inflamación. Mientras que en el omega 6 que obtenemos el ácido araquidónico, este ácido graso es proinflamatorio, es decir, está a favor de la inflamación. Ahora tenemos a los productos asociados a la salud obtenidos del metabolismo del omega 3 y el omega 6. Tanto el omega 3 como el omega 6 son los encargados de generar compuestos bioactivos que regulan la inflamación y protegen los tejidos del organismo. Las omega 3 principalmente forman la EPA, la DHA y la ALA. Estos tres originan las tres moléculas claves que son las resolvinas, protectinas y marecinas. Las resolvinas están formadas por la EPA y la DHA. Estas reducen la migración de leucocitos y disminuyen las citoquinas inflamatorias, lo que ayuda a resolver lo que son inflamaciones agudas. Por otro lado, las protectinas están derivadas del DHA y se concentran en el cerebro y la retina. Estos promueven la protección de neuronas y la previenen de enfermedades relacionadas con el Alzheimer. Lo que son las maricinas están producidas por los macrófagos y favorecen la reparación y la regeneración del tejido. En conjunto, los derivados del omega 3 son antiinflamatorios, cardioprotectores, neuroprotectores y proresolutivos, ya que no solamente reducen la inflamación, sino que también promueven la resolución del mismo. Acá tenemos algunas de sus otras capacidades y pasamos a lo que son la omega 6. La omega 6 proceden del ácido araquidónico conocido como AA y estos son liberados por la fosfolipasa A cuando existe un estímulo inflamatorio. El ácido araquidónico puede generar dos vías. La principal que es mediada por la COX-1 y la COX-2, que son las que producen prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Estos son los responsables de la fiebre, el dolor, la coagulación. Y por otro lado está la vía lineal, que es mediada por las 5-LOX, que generan leucotrienos, que son los mediadores que aumentan la permeabilidad y atraen los neutrófilos. En resumen, los derivados del omega 6 que inician la inflamación, mientras que los omega 3 resuelven esto, manteniendo un equilibrio y protegiendo la salud cardiovascular y cerebral. Continuamos con este apartado sobre bioconservación y efectos metabólicos de derivados del metabolismo del ácido araquidónico y el ácido eicosapentaenoico. Primero, el término bioconservación se refiere al mecanismo mediante el cual nuestro cuerpo almacena los ácidos grasos esenciales en forma de fosfolípidos de membrana. Estos ácidos grasos no son utilizados inmediatamente como energía, sino son reservados como armas bioquímicas para regular procesos vitales como son la inflamación, la coagulación, la inmunidad y la reparación tisular.
Cuando una célula recibe una señal de daño o infección, una enzima llamada fosfolipasa A2 rompe la membrana y libera el ácido araquidónico o el EPA, iniciando cascadas bioquímicas que pueden salvar o dañar tejidos. La importancia es que el ácido araquidónico, por ejemplo, deriva del omega 6 y es precursor de moléculas proinflamatorias, lo cual es necesario para defendernos, mientras que el EPA deriva del omega 3 y genera moléculas proresolutivas cuya función no es bloquear a la inflamación, sino apagarla de manera ordenada y restaurar la homeostasis. El almacenamiento del ácido araquidónico es en las membranas de las células inmunitarias, mientras que en el EPA son en membranas neuronales y endoteliales. Este equilibrio determina si una inflamación será aguda, irreparadora o crónica y destructiva. Aquí tenemos a los efectos metabólicos derivados del metabolismo del ácido araquidónico. Estos derivados actúan como alarmas del sistema inmune. Tenemos a las prostaglandinas 2, quienes inducen fiebre, dolor e inflamación, la cual activan la respuesta inmune. Tenemos a los tromboxanos A2, quienes promueven la agregación plaquetaria, lo cual es esencial para detener hemorragias. Tenemos a los leucotrienos B4, quienes reclutan neutrófilos, y esto hace que aumente la inflamación aguda. Estas moléculas son indispensables para nuestra supervivencia, pero cuando se producen en exceso, mantienen el cuerpo en un estado inflamatorio permanente, relacionado con obesidad, resistencia a la insulina y enfermedades autoinmunes. Aquí tenemos a los derivados del EPA y sus efectos metabólicos. El EPA produce moléculas completamente diferentes, no son de ataque, sino de resolución. Tenemos al Resolvine 1, quien detiene la migración de células inflamatorias para promover la resolución de inflamación. Tenemos a las protectinas, quienes protegen neuronas frente al estrés o daño oxidativo. También tenemos a las prostaciclinas, quien es un potente vasodilatador que protege el corazón y evita la trombosis. A diferencia de los antiinflamatorios tradicionales, estos mediadores no suprimen el sistema inmune, lo que hacen es redirigirlo hacia la reparación y cicatrización. Es decir, que mientras el ácido araquidónico mantiene la capacidad de respuesta, el EPA garantiza que esa respuesta termine. Ahora vamos a hablar acerca del ácido araquidónico, su síntesis por la vía cíclica y la vía lineal, y cuáles son las funciones biológicas de sus derivados. Entonces, como primer punto, hemos observado de que tenemos que definir primero qué es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado omega 6 esencial en el cuerpo humano, que se encuentra en las membranas celulares y son precursores de los eucasanoides. Entonces, ¿cuál es su fórmula? Su fórmula es C20H32O2. Y su estructura más que todo es conformada por 20 carbonos, 4 enlaces cis, separados por grupos CH2, lo que le da flexibilidad y fluidez. También cuenta por un extremo carboxilo, que es más que todo el que permite su unión a los fosfolípidos, y un extremo metilo, que es hidrofóbico y además que es típico de los ácidos grasos. Vamos a empezar explicando la vía cíclica, o sea, la vía de la ciclooxigenasa o las COX. En este caso, para empezar, tenemos que tener en cuenta de que nuestra enzima clave va a ser la ciclooxigenasa, o sea, la COX-1 o la COX-2. Entonces, ¿cuál es el proceso? Va a venir el ácido araquidónico a través de una enzima que es la fosfolipasa A2. Y luego vamos a tener el ácido araquidónico. Y a partir luego de la enzima ciclooxigenasa, vamos a tener a la prostaglandina G2. Y gracias a la enzima peroxidasa, esa prostaglandina G2 va a pasar a ser prostaglandina H2. Y de esta, gracias a diferentes enzimas, vamos a tener todos los derivados que nos puede tener el ácido araquidónico. Como por ejemplo, si a la prostaglandina H2 viene la enzima prostaglandina I2 sintetasa, te va a dar la prostaglandina I. Luego, si a esta le viene la enzima prostaglandina D2 sintetasa, o bueno, más que todo que tiene una reacción de isomerasa, te va a dar la prostaglandina D2. Luego, si viene por una acción de reductasa y viene la enzima prostaglandina F2 alfa sintetasa, te va a dar la prostaglandina GF2 alfa. Y si viene por una reacción de isomerasa, la prostaglandina E2 sintetasa, te va a dar la prostaglandina E2. Y como último, si viene la enzima tromboxano sintasa, te va a dar como resultado el tromboxano A2. En este caso también podemos tener enzimas que van a inhibir este proceso, como por ejemplo, si viene la enzima glucocorticoides, te va a inhibir a la enzima fosfolipasa A2 y ya no vas a tener el ácido araquidónico. En cambio, si viene el AINE glucocorticoides, te va a inhibir la enzima glicoxigenasa y no vas a poder tener a la prostaglandina G2. Vamos a pasar a explicar la vía lineal. En este caso ya tenemos nuestro ácido araquidónico. Entonces, si viene la enzima 12 lipoxigenasa, esta luego más oxígeno va a convertirse en 12 hidroperoxieicosá tetraneoico. Y eso te va a dar otra clase de leucotrienos. Pero la que nos importa más que todo, la enzima, que va a ser la enzima clave en ese proceso, va a ser la 5 lipoxigenasa. Esta lipoxigenasa también con ayuda de un poco de oxígeno nos va a dar el 5 hidroperoxiescaseno tetranoico.
Esto luego nos va a dar el leucotrieno A4, que a partir de una reacción con una enzima glutatentransferasa te va a dar el leucotrieno C4 y luego te va a dar el leucotrieno TD4. Entonces, ¿cuáles son las acciones biológicas de sus derivados? Más que todo, vamos a tener de que a partir de estos derivados del ácido araquidónico, eh, se conocen como eucosanoides, los cuales van a ser moléculas de señalización de acción local, o sea, por ejemplo, la autocrina o la paracrina. Son de vida corta, pero con efectos muy potentes. Y su función más que todo va a depender del tipo de célula que los produzcas y de las enzimas presentes. Entonces, en primer lugar, vamos a tener a las prostaglandinas, que pueden ser la prostaglandina E2, la prostaglandina D2 y la prostaglandina F2-alfa. Estas más que todo se van a encontrar en macrófagos, en el endotelio, en fibroblastos, en músculo liso, incluso en nuestro cerebro. Luego, ¿en qué condiciones se van a liberar estas prostaglandinas? Se van a liberar cuando tenemos procesos de infecciones, cuando vienen citoquinas o en lesión tisular. ¿Y qué acciones va a tener esos eucosanoides? Van a inducir a la fiebre y el dolor actuando sobre el hipotálamo y terminaciones nerviosas. También van a promover la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. Y así también nos puede producir el enrojecimiento y demás. Y luego, acá, como punto clave, tenemos de que la prostaglandina F2-alfa va a contraer el útero y el músculo liso bronquial, que es importante en el parto y en la broncoconstricción. Luego tenemos las prostaciclinas, la PGI2. Más que todo van a ser producidas en las células endoteliales y se van a activar por estímulos hemodinámicos o inflamatorios leves. Entonces, en esta ocasión, como función principal, va a tener que va a ser un vasodilatador potente y va a inhibir a la agregación plaquetaria, o sea, de que va a proteger la pared vascular frente al daño y a la trombosis. Esto es muy importante. Luego también tenemos al tromboxano A2, que más que todo se van a encontrar en las plaquetas y puede ser liberada mediante la activación plaquetaria por el colágeno, por el ADP o por daño endotelial. Y esto, al contrario de las prostaciclinas, nos va a causar de que sea un vasoconstrictor y además que va a promover la agregación plaquetaria, facilitando de esta forma la hemostasia. Entonces, como dato importante tenemos de que un equilibrio entre las prostaciclinas y el tromboxano A2 va a hacer de que se mantenga el control entre la coagulación y el flujo sanguíneo. Luego tenemos los leucotrienos, que pueden ser el leucotrieno TB4, el C4, el D4 o el E4. Estos se van a encontrar en leucocitos, en macrófagos, en mastocitos, en células epiteliales, respiratorias. Y más que todo, se van a activar mediante estímulos inmunológicos, hipersensibilidad o asma. Como acción importante tenemos de que, por ejemplo, los leucotrienos B4 son un potente quimiotáctico que va a atraer a los neutrófilos, así como vemos acá, y va a promover su activación, o sea, de que va a amplificar la inflamación. Y luego, si hablamos de los leucotrienos C4, D4 y la E4, van a inducir al broncoespasmo, la secreción de mucosa, el aumento de la permeabilidad capilar, y esto más que todo son los síntomas de asma y alergias. Y por último tenemos a los lipocinas, que pueden ser la lipocina A4 o la B4, que se van a encontrar en macrófagos y neutrófilos durante la fase tardía de inflamación. ¿Qué significa esto? De que van a inhibir la migración de neutrófilos y van a estimular a la resolución de la inflamación y la reparación tisular. O sea, de que estas lipocinas lo que van a hacer es actuar como el freno natural del proceso inflamatorio. Ahora hablaremos de la formación de derivados del DHA y sus efectos biológicos. El DHA es incorporado a las membranas celulares y mediante estímulos inflamatorios será liberado gracias a la enzima fosfolipasa A. Una vez libre, tomará distintas rutas metabólicas. El primero es por una reacción de oxigenación catalizada por la enzima 15-lipoxigenasa, el cual nos dará el ácido 17S-HP-DHA. Este ácido, a su vez, se convertirá al 17S-HDHA y mediante la enzima 5-lipoxigenasa nos dará las distintas resolvinas de la serie D, como la D1, la D2, la D3, la D4, la D5 y la D6. La segunda ruta es que de este mismo ácido 17S-HP-DHA nos van a dar las protectinas, como la PD1 y la PDX. Y la última ruta metabólica es mediante una reacción de oxigenación catalizada por la enzima 12-lipoxigenasa o la enzima 15-lipoxigenasa, lo cual nos brindará al ácido 14-HDHA, y este a su vez nos dará las maricinas, como la MR1 y la MR2. Estos productos son también llamados mediadores proresolutivos especializados y son muy importantes para el cuerpo humano, ya que son los encargados de la resolución de la inflamación, inhibiendo la migración de neutrófilos al sitio inflamatorio. Además, en tejidos neuronales, la protectina NPD1 las protege frente a enfermedades neurodegenerativas, como la GEME, ya que disminuye la producción de proteína beta-amiloide y aumenta la expresión de genes antiapoptóticos. También mejoran la sensibilidad a la insulina y previenen disfunción mitocondrial asociada a obesidad y diabetes tipo 2. Además, estos productos o estos mediadores también están implicados en la reparación tisular. Ahora hablaremos del caso clínico. Hombre de 58 años, obeso, hipertenso y con antecedentes de hipertrigliceridemia, eso quiere decir que sus triglicéridos están elevados, y artritis reumatoide. Presenta dolor articular persistente, fatiga y dilipidemia. Dilipidemia es un cambio en los niveles de lípidos del paciente. Su dieta es rica en carnes rojas y baja en pescados. Se inicia suplementación con aceite de pescado rico en DHA y EPA. Bien, en el organismo del paciente predominan los ácidos grasos, omega 6, especialmente el ácido araquidónico.
que se metaboliza por las enzimas COX y LOX para formar prostaglandinas y leucotrienos proinflamatorios. Esta sobreproducción hace que perpetúe la inflamación articular, dañando al endotelio y aumentando el riesgo de aterosclerosis. Por eso se decide en intervenir con un cambio en la dieta, aumentando el consumo de pescados grasos como el salmón, caballa, anchoveta, entre otros, proporcionándole al paciente omega 3 y así modificar la composición lipídica de la membrana y el tipo de mediadores inflamatorios que el cuerpo produce y así mejorar los síntomas que presenta el paciente. En conclusión, los ácidos grasos son esenciales para la energía y la regulación del metabolismo y la inflamación. Los omega 6 promueven la respuesta inflamatoria, mientras que los omega 3, como el EPA y DH, ayudan a resolverla mediante derivados como resolvinas, marecinas y protectinas, que restauran el equilibrio celular. Las cerámidas también intervienen en la señalización y la apoptosis, aunque su exceso favorece la resistencia a la insulina, provocando distintas enfermedades. Mantener un balance entre omega 3, omega 6 y cerámidas es clave para prevenir inflamaciones crónicas y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y neurodegenerativas. Muchas gracias.